Primera de Corintios capítulo 11, del 17 al 34. Y permíteme empezar preguntándote lo siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas de cierta manera? ¿Por qué haces las cosas de cierta manera? Quizás algunos de los que estamos aquí tenemos una clase de ritual para lavarnos los dientes. Ponemos primero la pasta y dejamos ahí el cepillo y después empezamos con el hilo dental. O quizás es al revés. O tal vez has desarrollado un sistema tan complejo que solamente tú eres capaz de seguir antes de irte a la cama. Y que todos los que están en tu casa se ríen de ti porque tiene que ser de esta manera. Todos, definitivamente, todos tenemos costumbres que se han pasado a nosotros, que nos las han enseñado de generación en generación. Y pues no cabe duda que en algún momento de nuestra historia familiar, escúchame bien, en algún momento de nuestra historia familiar, la forma de poner los platos, la forma de acomodar el tenedor, la cuchara, que si va de este lado, del otro lado, que si la servilleta debe de ir debajo o arriba en la mesa, tuvo un significado importante, como también lo tuvo los lugares donde papá y mamá se sentaban, ya sea a los extremos de la mesa, si tenías una mesa rectangular, o quizás todos juntos si tu mesa era circular. Pero en algún momento de nuestra historia familiar, todo esto tenía un peso y un significado muy valioso, que hoy quizás tú y yo lo hacemos simplemente por costumbre y desconocemos el por qué lo seguimos haciendo. Probablemente de las personas o familias que hoy están aquí congregadas con nosotros, seguimos teniendo esta costumbre hermosa ¿de qué? De comer juntos, todos juntos a la mesa. Pero hoy quiero decirte que hay una mesa mucho más importante de la cual tú y yo nos tenemos que asegurar que vamos a estar presentes. Pues esta mesa, los lugares son exclusivos, que son solamente para la familia de Dios. El poder estar sentado a la mesa del Rey. Y mientras que esto sucede, mientras que esperamos su segunda venida de nuestro Rey y Salvador, Él ha dejado instituido una ordenanza de la cual se conoce como la Cena del Señor. Y permíteme decirte que tristemente con el tiempo esta institución o esta ordenanza ha perdido su valor o su significado por la misma situación de que la repetición o la familiaridad ha hecho que pierda el significado hermoso que en algún momento nuestro Señor Jesucristo le dio. Algunos de nosotros podríamos llegar a pensar, bueno, tal vez pasó con el tiempo, con el pasar de los siglos, que hace apenas unos cuantos años atrás la gente perdió el significado o el peso de esta ordenanza. Pero la realidad es la siguiente, que ni siquiera habían pasado 55 años después de la muerte de Cristo, cuando la iglesia primitiva ya estaba siendo negligente con la cena del Señor. 55 años después de la muerte de Jesús, ni siquiera un siglo después, 55 años habían pasado después de la muerte de Jesús, cuando esta carta, Primera de Corintios, fue dirigida hacia un grupo de personas cristianas, miembros de una iglesia, que estaban siendo negligentes y no le estaban dando el valor a la cena del Señor. Oremos a nuestro Dios. Señor, hoy venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, que seas tú quien hables a través de tu siervo, mi Dios, que en todo momento tu palabra sea expuesta. Y Padre, gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Y en esta hora, mi Dios, yo te pido, Padre, que cualquier
interferencias, Señor, o cualquier distracción que pueda haber en nuestra mente y en nuestro corazón, puedan poderse hacer a un lado, para poder entender lo que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Si tienes ya lista tu Biblia ahí en 1 Corintios, capítulo 11, del 17 al 34, hoy quiero dividir este texto largo en 3 secciones. La primera sección vamos a ver sobre la advertencia de tomar la cena del Señor ligeramente. La segunda sección, esta va a ser sobre la corrección para tomar la cena del Señor correctamente. Y finalmente vamos a ver la exhortación de tomar la cena del Señor indignamente. Así que te voy a pedir que me puedas seguir con tu vista y vamos a ver esta primera advertencia en los versículos 17 al 22. 17 al 22, la palabra de Dios dice así: pero al darles estas instrucciones, no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay división entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casa para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Amado hermano, de una forma muy breve, déjame decirte que esta iglesia era una de las iglesias que Pablo había plantado en el primer siglo. Y resulta que la iglesia de Corintia, localizada en la ciudad de Corintia, era una de las iglesias que tenía demasiados problemas. Sin dar mucho detalle de cuáles eran los problemas que Pablo aborda en la primera carta, era simplemente, por mencionar, la inmoralidad sexual, la falsa enseñanza, el mal uso de los dones espirituales, la falta de unidad, e incluso había algunos quienes negaban la resurrección del Señor Jesucristo. Y dentro de esta lista, que parece un poco interminable o muy larga, también se encontraba la cena del Señor. Es por eso que el escritor en el versículo 17 empieza con un llamado de advertencia. La primera frase en el versículo 17, al darles estas instrucciones. Algunos de ustedes quienes tienen la versión de la Reina Valera, dice, al anunciaros esto que sigue. Esta frase muy larga en español, déjame decirte que se puede resumir en el griego con una sola palabra, y es la siguiente: mandar. Así de sencillo, mandar. En otras palabras, que Pablo lo que estaba a punto de compartir con aquellas personas no iban a ser sugerencias o opiniones, sino que lo que iba a decir eran que instrucciones que no se podían ¿qué? Cambiar. Se tenían que obedecer al pie de la letra. Y estas instrucciones no eran instrucciones personales o opiniones personales, sino que eran bajo la guía del Espíritu Santo, y se esperaba que fueran obedecidas. Si pusiste atención a esta corta lectura, resulta que las reuniones que tenía aquella iglesia no traían ningún beneficio a los creyentes de aquella comunidad. Es más, estaban causando más problemas. Me gusta mucho ahí en la segunda parte del versículo 17, en la versión que la gran mayoría quizás o algunos traen, en la Reina Valera, dice así: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que en las reuniones de esas personas no había nada que rescatable, nada bueno. No sé tú si alguna vez has tenido la oportunidad de estar en alguna reunión donde de repente hay cierta tensión.
Quizás algunos de nosotros hemos estado, sobre todo cuando trabajamos con otras personas, y hay comentarios inapropiados y empieza a sentirse esa tensión, y tal vez nosotros no es con el problema, pero nosotros no queremos que estar ahí y no hay nada bueno. Bueno, resulta que en estas reuniones no había absolutamente nada rescatable. Porque dice el apóstol muy claro, dice que se congregaban para lo peor. O sea, lo único que había en aquellas reuniones era simplemente algo malo y nada de provecho para el crecimiento de la fe de aquellos creyentes. El desapruebo del apóstol Pablo no fue lo único que vamos a ver en estos versículos, sino que también vamos a ver el corazón entristecido de este apóstol. En otras cartas posteriores, el escritor Pablo escribió el libro de Efesios, donde instruye a la iglesia y nos instruye a nosotros y nos recuerda que la unidad de la iglesia Dios la creó a través de su Santo Espíritu, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra misión o nuestra responsabilidad como iglesia, a diferencia de las organizaciones no lucrativas o de cualquier otra organización, es simplemente nosotros mantener ¿qué? La paz. Si algunos de ustedes han trabajado en alguna organización, usualmente dentro de la visión o misión dicen, nuestro objetivo es crear unidad. Nuestra meta es crear ¿qué? Unidad. Sin embargo, en la iglesia del Señor no se nos ha dado la responsabilidad de que de crear, porque ¿quién ya la creó por nosotros? Dios. Nuestra responsabilidad es que mantenerla. Y esto es exactamente lo que la iglesia de Corintia no estaba ¿qué? Haciendo. Y si no había unidad en aquel lugar, entonces, ¿qué es lo que estaba reinando en aquella iglesia? De acuerdo a Pablo, nos dice que era ¿qué? División. Era lo que había en aquella iglesia, división. El versículo 19, la forma en cómo responde el apóstol, es una respuesta interesante, porque uno pensaría que dentro de esta misma carta, lo primero que haría el escritor es decirle, paren ya. Déjense de comportar de una manera inmadura, que ya no haya más divisiones dentro de ustedes. Eso quizás sería la respuesta más normal y lógica para algunos de los que estamos aquí. Sin embargo, el apóstol Pablo responde en el versículo 19 de esta manera: porque es necesario que entre ustedes haya bandos o divisiones, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Estos versículos nos deben de hacer reflexionar en lo siguiente. Y esto va en una forma de advertencia para cada uno de nosotros. Y es lo siguiente: que unirse a una iglesia es unirse a problemas. ¿Cómo? Yo pensaba que era todo lo contrario, ¿no? Unirse a una iglesia es unirse a problemas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la siguiente frase? La iglesia está llena de... Lo pueden decir, no se preocupen. La iglesia está llena de hipócritas. Quizás algunos de nosotros la llegamos a utilizar para justificar nuestra ausencia o falta de afiliación hacia una iglesia, porque decíamos, no, allá van puros hipócritas. Déjame decirte que esta frase tiene algo de verdad, aunque sigue estando incompleta. Y te lo voy a explicar por qué. La iglesia realmente está llena de gente hipócrita. Pero la diferencia es de que los que estamos aquí venimos porque reconocemos que tenemos que ese problema de la hipocresía en nuestro corazón. Al contrario del mundo o de la gente que no quiere nada con Dios, vive allá afuera de una manera hipócrita, pero no reconoce que hay hipocresía ¿dónde? En su corazón. Si
tú me preguntas, personalmente yo prefiero estar rodeado de gente que es hipócrita, pero que al mismo momento reconoce que tiene ese problema y hace todo su esfuerzo para cambiar, a estar rodeado de personas que niegan ese problema en su corazón de la hipocresía. Y Pablo estaba consciente de esto. Pablo sabía que los problemas y las divisiones dentro del cuerpo de Cristo iban a suceder. Y van a seguir sucediendo y sucederán también dentro de esta comunidad. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos ¿qué? Pecadores. Es más, ¿cuántos de los que están aquí en esta semana tuvieron 0 problemas en su casa? Yo creo que todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, es más, creo que hasta más, porque tengo a mis niños de 6 y de 4, y es una de resolución de conflictos a cada rato. Déjenme decirles que ninguno de los que estamos aquí, familias representadas, estamos exentos de no tener problemas. Quizás a lo mejor el problema podrá variar de gravedad, pero aún así seguimos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque en tu casa, los miembros de tu casa también son ¿qué? Pecadores. Son pecadores. Permíteme decirte, quiero hablar con mucha claridad. El edificio, me estoy refiriendo al edificio o a los edificios en sí religiosos o que que se les ha dedicado con un propósito religioso. Esos edificios están llenos de personas que son creyentes genuinos, pero también de falsos creyentes. Y creo que la mejor ilustración la podemos encontrar en la parábola de la cizaña y del trigo, donde se nos dice que al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, entonces Él va a separar finalmente a su iglesia, va a limpiar a su iglesia de aquellos quienes realmente son sus hijos. Por eso Pablo dice lo siguiente, que las divisiones son ¿qué? Necesarias. Y es aquí donde va, a fin de que esta frase o esta palabra de conexión indica el propósito de las divisiones. ¿Y cuál es? De que revelan al verdadero creyente del que no lo es. Porque escúchame bien, Dios utiliza los problemas dentro de la iglesia para moldear el carácter de los verdaderos creyentes. Dios utiliza las divisiones, las dificultades, los problemas dentro de la misma iglesia para moldear el carácter de cada uno de nosotros si realmente hemos nacido de nuevo. Así como el oro es sometido a altas temperaturas para quitar sus impurezas y finalmente presentarlo a los hombres como un metal valioso y hermoso, así también Dios utiliza las dificultades dentro de la iglesia para pulir y limpiar nuestra vida, para parecernos más ¿a quién? A Jesucristo. Hermano, entonces la próxima vez que surja algún problema en la iglesia o dentro de esta iglesia, en nuestra iglesia, no seas el primero en abandonar el barco, porque a veces es lo más sencillo. Empiezan los problemas en la iglesia, empiezan los chismes, empiezan cualquier otra cosa contraria a la voluntad de Dios, y a veces lo más sencillo es ¿qué? Irse. Más bien, ora al Señor para que tú y yo seamos que un instrumento de paz y de unidad, de mantener la unidad en su cuerpo, pero también ora para que Dios utilice esa situación y revele también en ti los pecados ocultos que hay en nuestros corazones. La envidia, el orgullo, el enojo o cualquier otra cosa que tú y yo sabemos que estamos lidiando y que aún no le entregamos en su totalidad a nuestro Dios. Los versículos 20
hablan acerca de este problema o de los problemas que la iglesia de Corintia estaban teniendo. Resulta que esta cena del Señor, previamente o antes de que tuvieran la comunión, la iglesia tenía una serie de tiempo fraternal donde compartían alimentos. Y después de ahí, ahora sí, compartían o celebraban la cena del Señor. Sin embargo, este tiempo de compañerismo había distorsionado el significado de la cena del Señor, de esta ordenanza. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo lo siguiente, versículo 20: por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. De acuerdo con el apóstol Pablo, lo que estaba pasando en aquellas reuniones se estaba caracterizando por caprichos egoístas, donde los hermanos que tenían mucho más recursos económicos se estaban burlando de aquellos hermanos en la fe de menos recursos. Y no solamente eso, sino también se nos dice que algunos estaban abusando del vino, del alcohol, que se estaban embriagando, hasta el punto que se burlaban de la muerte de Cristo en la cruz. Y todo esto hacía que la iglesia estuviera en boca de la ciudad por los escándalos que diariamente se escuchaba que había dentro de ella. Al punto, mi amado hermano, que estas situaciones de pecado dentro de esta iglesia habían hecho que esas reuniones fraternales y esa cena del Señor que ellos tenían se convirtiera en una reunión más, en una reunión pagana como cualquier otra reunión en la ciudad. Versículos 23 al 26. Y vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo ahora va a corregir y nos va a enseñar cómo se debe tomar correctamente la cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Versículo 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Mientras que estaba leyendo algunos comentarios, me gustó un comentario o una observación que uno de los comentaristas dijo sobre este pasaje. Y fue la siguiente: que estos versículos vienen a ser como una perla encontrada en un camino lodoso. Porque después de que Pablo empieza de una manera fuerte advirtiendo y exhortando a los creyentes de aquella comunidad cristiana, ahora el escritor va a concentrar todas sus energías para corregir la enseñanza y tratar de nuevo de redirigir a los creyentes de Corintia de cómo debían de conducirse en la cena del Señor. Esto es algo bien tremendo, porque fíjense bien, a pesar de que Pablo tenía las credenciales apostólicas suficientes para hablarles de una forma directa y decirles: esto es lo que pienso y así se debe de hacer, el apóstol deja a un lado sus credenciales religiosas y deja bien en claro que lo que está a punto de compartir no es su opinión personal, sino que es que la palabra de Dios. Versículo 23, pongan atención, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Amado hermano, esto es algo bien importante y trascendente de meditarlo. Y es lo siguiente: cuando un líder de la iglesia, cuando alguna persona religiosa que se para aquí enfrente y empieza a decir que su opinión
está a la misma altura o autoridad de la Escritura o por encima de ella, escúchame bien, huye, corre de ese lugar, porque un buen líder espiritual, una persona que realmente ama a Dios, reconoce que la Escritura está por encima de sus opiniones personales, de la tendencia social, de la política o de la cultura donde viven. Y si alguno de los que están aquí, su deseo y anhelo es enseñar, pero si tu anhelo es enseñar porque quieres que la gente te admire y vea lo mucho que sabes, lo bueno que eres para desarrollarte en público o para presentar tus argumentos, déjame decirte que este es el lugar menos indicado para ti. ¿Y sabes por qué lo es? Porque el mensaje de Jesús no siempre va a ser agradable para todos los oyentes. Porque el Evangelio de Jesucristo confronta el pecado de las personas y les dice que realmente ellos no son tan buenos como pensaban. Les recuerda y nos recuerda constantemente que aun a pesar de que tú y yo nos esforcemos por agradar a Dios, nunca va a ser suficiente. Es más, entre más nos esforcemos, más nos enlodamos. Porque es tratar de decirle a Dios que tú y yo no necesitamos de quién, de Cristo. Y seguramente con esto en mente el apóstol Pablo preparó a su audiencia para que con un corazón dispuesto escucharan lo que el Señor iba a decir y no lo que el apóstol Pablo tenía que decir. En los versículos 24 y 25, el apóstol Pablo escribe y concuerda exactamente con los relatos de los evangelios. Y es aquí en estos dos versículos donde podemos ver este corazón pastoral de este varón llamado Pablo, donde desea redireccionar a esta congregación que se había desviado del verdadero significado de la cena del Señor. Parte del versículo 23 y versículo 24 dice así: la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Permíteme darte un poco de contexto. Y resulta que en aquel tiempo, cuando celebraban la Pascua, ustedes se acuerdan, el domingo pasado tocamos más bien esos versículos en el Evangelio de Marcos. Y en la Pascua comían un pan, pero este pan era específico y significativo, pues no tenía levadura, era un pan sin levadura. Y este pan no solamente simbolizaba, amado hermano, la huida de prisa que los israelitas habían hecho cuando estaban bajo el yugo de los egipcios, sino también este pan sin levadura representaba su separación de la idolatría de Egipto, de los pecados, de cualquier otra cosa que fuera contraria a Dios y que se relacionara con Egipto. Cuando leemos la Biblia y vemos esta palabra levadura, en su gran mayoría siempre va a simbolizar lo siguiente: la maldad del mundo y la maldad del corazón de los hombres. Pero ahora, en esta nueva institución de la Cena del Señor, ese pan que Jesús repartió a sus discípulos tiene ahora un nuevo significado. Este pan es una representación o un simbolismo del cuerpo de Cristo, quien en aquel momento estaba a punto de ser ¿qué? Sacrificado. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia ¿de quién? De Dios. Amado hermano, la situación de haber partido el pan y habérselo dado a sus discípulos
que los huesos de Cristo en su momento cuando iba a ser crucificado iban a ser quebrantados. Pues resulta que en la Pascua, cuando se ofrecían a estos corderos, no se quebraban sus huesos, no se quebraban sus huesos, sino que simplemente se desmembraba y se quitaba ciertas partes. De la misma manera, cuando Jesús fue crucificado, no hubo necesidad de quebrar sus piernas. Y el hecho de que no se quebraran sus piernas, como se hacía con los corderos, viene una vez más a confirmar la exactitud de las profecías hacia el Mesías. De que verdaderamente Jesús era el Mesías que esperado, el enviado de Dios. Ahora, cuando Jesús dio o partió estos panes y se los dio a cada uno de sus discípulos, lo que quería decir era de que estaba simbolizando ahora nuestra unidad como hermanos en la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y el apóstol prosigue en los siguientes versículos 24 y 25, partes de ellos. Dice así: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. La copa de vino que en aquel momento estaban tomando simbolizaba la sangre de Cristo. Quizás esta es la primera vez que lo escuchas. Para que un pacto se estableciera en el Antiguo Testamento, tenía que haber derramamiento de sangre. La sangre tenía que escurrir para que el pacto funcionara. Pero a diferencia de los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, en este nuevo pacto, el que tuvo que derramar su sangre por ti y por mí fue ¿quién? Jesús. Por eso tuvo que morir de esta manera tan agónica y tan horrible, porque su sangre tenía que ser derramada al igual como la sangre de los corderos era derramada. Ahora, tú me has escuchado que mencioné de un nuevo pacto. Y si utilizamos la lógica, si hay un nuevo pacto, quiere decir que hay un ¿qué? Un antiguo pacto. Y la pregunta es, ¿cuál es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto? Bueno, déjame empezar de una manera sencilla. El antiguo pacto era un pacto condicional. Para aquellos quienes quizás esta sea una palabra no muy frecuente en la que utilicemos, la palabra condicional quiere decir que se va a llevar a cabo si tú cumples la parte de ¿qué? Del trato. Es como si ustedes y yo fuéramos a sacar un carro, y para poder sacar un carro necesitan que verificar, ¿verdad?, que estamos bien, y obviamente que tengamos ¿qué? Dinero, porque si no hay dinero, ¿no qué? No hay trato, no hay un pacto. Y resulta que el antiguo pacto era un pacto condicional donde la bendición y protección de Dios dependía de la obediencia de los israelitas. En otras palabras, si ellos obedecían, ¿Dios qué? Los bendecía. Pero aquí viene lo difícil. Si ellos desobedecían, ¿qué es lo contrario a bendición? Maldición. Y se los dije así de manera automática. Pero lo contrario de bendición era maldición. Y si ustedes han tenido, aunque sea algunos momentos de leer el Antiguo Testamento, van a ver que la historia del pueblo de Israel es de que se la pasaban más malditos que bendecidos, porque constantemente ¿qué? Desobedecían a Dios. Pero ese era el pacto, el antiguo pacto, un pacto condicional. Y no solamente eso, dentro de este mismo pacto resulta que tenían que sacrificar animales diariamente como un recordatorio de sus pecados. Y aunado a eso, resulta que había solamente una sola persona de todo el pueblo de Israel, de los miles y miles de israelitas, solamente una persona tenía acceso a un lugar que se llamaba lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, intercedía. Pero no solamente eso, sino que también era una vez al año. Una vez al año, un sumo sacerdote
Esto era el antiguo pacto, de una forma resumida. Por el contrario, el nuevo pacto es un pacto incondicional. ¿Qué quiere decir esa palabra incondicional? Quiere decir que independientemente de que tú cumplas parte del trato, ese trato se va a ¿qué? A llevar a cabo. Entonces, ¿saben dónde lo vemos usualmente más? En el amor de los padres. Sí, y digo usualmente, ¿verdad? No puedo generalizar porque hay algunos padres que nos sorprenden, ¿verdad? Pero si somos esos padres que realmente somos muy padres, amorosos y protectores, independientemente de lo que haga tu hijo, te obedezca o no te obedezca, ese sigue siendo ¿qué? Tu hijo. No importa lo que haga, sigue siendo tu hijo. Y este pacto incondicional, Dios en esta ocasión no lo hizo con el hombre, sino lo hizo ¿con quién? Consigo mismo. Y ahora la bendición y protección del Señor no está basada en que si tú y yo lo obedecemos. Amado hermano, no hay ocasiones donde tú y yo a veces nos levantamos y nos sentimos con esa pesadumbre, con esa tristeza y decimos, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ir al templo, no tengo ganas de hacer nada. Pero aún así, aún cuando estás en desobediencia, Dios te sigue ¿qué? Bendiciendo, porque no depende más de ¿qué? De tu obediencia. Eso no quiere decir que tenemos libertad de hacer lo que queramos, sino más bien eso nos debe sorprender del amor grande y misericordioso que Dios tiene para personas que constantemente estamos quebrantando su ley. En este nuevo pacto ya no hay necesidad de más sacrificios, porque Jesús fue el sacrificio perfecto. Él fue el pago que finalmente pagó, nuestra deuda infinita para con Dios. Y ahora escúchame bien, todos, absolutamente todos, tenemos acceso a Dios. Y quiero hacer hincapié con esto, de que tú no necesitas de un pastor, no necesitas de un sacerdote o de cualquier otra persona religiosa para que sea tu intermediario entre tú y ¿quién? Y Dios. Porque tu intermediario, tu sacerdote perfecto es ¿quién? Cristo Jesús. Y es en este nuevo pacto en el que tú y yo ahora tenemos acceso todas las veces que queramos hacia el trono celestial, al trono de la gracia. No importa la hora, no importa el lugar, no importa si mi hermano que está en China o en África coincidimos al mismo tiempo, porque aquellos que hemos sido limpiados y lavados por la sangre del Cordero, tenemos acceso a nuestro Padre celestial. El escritor Pablo en el versículo 26 instruye a esta iglesia a practicar regularmente esta ordenanza. Permíteme decirte que la escritura no indica el número de veces en que una iglesia deba de tener o celebrar esta comunión. Cada iglesia tiene la libertad de celebrarla o practicarla las veces que sean necesarias. En nuestro caso, al menos este año lo vamos a practicar 2 veces, esta y una segunda vez a mitad de este año, y después el Señor nos irá indicando cómo la iremos celebrando. Por otro lado, quiero hacer hincapié en que lo que vamos a estar ahorita más adelante practicando y celebrando la cena del Señor, del pan o la galleta y del jugo de uva que vamos a estar tomando, son simbolismos. Son simbolismos o representaciones del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. No son algo literal, no es algo que tenemos o que desciende como tal, no, sino que son simbolismos o representaciones que Jesús utilizó para enseñar algo de suma importancia. ¿Y cuál fue esa enseñanza? Bueno, la primera es de que
Cuando practicamos la cena del Señor, es un recordatorio de qué? Del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Su muerte es un recordatorio del gran desprecio y aberración que Dios tiene hacia qué? Hacia el pecado, hacia el hombre pecador. Permíteme decírtelo, el pecado no puede quedar impune. En el sistema de justicia en el que tú y yo vivimos, muchos, a través de la historia de la humanidad, se han salido con la suya. No han pisado la cárcel en ningún momento y vivieron de una forma tranquila, pues supieron manipular la justicia. Sin embargo, en la justicia divina, escúchame bien, nadie sale impune. O Jesús pagó el precio por cada uno de los que estamos aquí, o tú vas a pagar el precio de toda una eternidad en el infierno. No hay de otra. O Jesús pagó por ti la deuda que tú tenías para con Dios, o tú vas a pagar la deuda en el infierno por toda una eternidad. La segunda cosa que nos ayuda a recordar esta ordenanza es la proclamación de su segunda venida, de esa esperanza que tenemos, de la convicción de saber que aquel que venció la muerte ahora nos ha dado acceso al Padre Celestial y quien vendrá por segunda vez. Eso es lo hermoso de practicar, de recordar de que Jesús vendrá por su iglesia. Versículos 27 al 34. Vamos a ver la exhortación de tomar la cena del Señor dignamente. Dice así: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vayan. Pablo empieza esta sección exhortando y dando fuertes consecuencias, o advirtiendo de las fuertes consecuencias que hay si se toma la cena del Señor de una manera indebida. El versículo 27 nos dice cómo no debemos de tomar la cena del Señor. En un contexto muy inmediato e histórico, Pablo le estaba diciendo a estos creyentes que no debían de humillar a los creyentes de escasos recursos, porque esto es lo que estaba pasando. La gente más rica se estaba aprovechando de la gente pobre, se estaba burlando de ellos, y es lo que Pablo estaba diciendo: no hagan esto, porque al hacerlo están tomando la cena del Señor de una forma indigna. Y quizás nuestra forma de pensar, podríamos decir: bueno, yo no me considero rico, y si fuera rico, o si quizás tengo más recursos económicos que algunos de los demás, pues no me burlo de ellos, así que esto no aplica para mí. Y alguien más podría decir: bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema con el alcohol, es más, ni siquiera tomo. Pero permíteme decirte que esta exhortación del apóstol Pablo es mucho más amplia que eso. Porque la amonestación de él no es solamente para un grupo específico en un tiempo que ocurrió, sino que esta amonestación del escritor trasciende los tiempos, porque finalmente cada uno de los que estamos aquí, escúchame bien, cada uno
estamos aquí podemos tomar la cena del Señor indignamente, de muchas maneras. Y esto nos lleva a contestar la siguiente pregunta: ¿qué significa tomar la cena del Señor indignamente? ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Bueno, algunos toman la cena del Señor indignamente cuando ven esta ordenanza como un ritual religioso más, como un paso de la A a la Z que tengo que hacer, que comen el pan, que toman de la copa sin mostrar ninguna emoción o comprensión de lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Son aquellos quienes finalmente demuestran su falta de entendimiento de la gravedad del pecado, porque por culpa mía y tuya Jesús tuvo que morir en la cruz. Alguien tuvo que morir. Y cuando no analizamos eso a conciencia y somos indiferentes y no mostramos ninguna emoción, es cuando tú y yo tomamos esta ordenanza de manera indigna. Otros toman indignamente la cena del Señor cuando creen que esto que vamos a hacer puede ser un medio de salvación. En otras palabras, que creen que el simbolismo del pan y del jugo de uva es un medio por el cual ellos pueden obtener el perdón de pecados. En el que dice, ya tomé la cena del Señor y ya el lunes puedo hacer lo que se me dé la regalada gana, porque dentro de un mes más la voy a volver a tomar y voy a tener de alguna u otra manera una clase de licencia para poder vivir de acuerdo a mis deseos y anhelos. Pero permíteme decirte que aquellas personas quienes ven la cena del Señor de esta manera, simplemente están anunciando que la salvación es porque por obras, porque yo tengo que hacer algo para salvarme. Cuando la Biblia es muy clara y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Algunos más toman indignamente esta ordenanza cuando son indiferentes hacia su pecado. Son esta clase de personas que no se duele al pecar, que no hay dolor, que no buscan el perdón de Dios inmediatamente. Son la clase de personas que se sienten cómodas como soy. La clásica frase, así soy, así seguiré y así que me voy a morir. Porque no tienen la más mínima intención de dejar su pecado. Y estas personas también toman la cena del Señor de manera indigna. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos dice la forma en cómo no la debemos de tomar. Pero antes de eso hay una serie de consecuencias. Versículos 29 y 30. Pablo les advierte que si siguen con esta misma actitud, y nos advierte aún a nosotros, que si seguimos tomando la cena del Señor con una actitud indiferente, hay consecuencias. Dice versículos 29 y 30, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. La palabra duerme se refiere a morir, sí, morir literalmente. Muchos creyentes, escúchame bien, dice, muchos creyentes en aquella iglesia habían muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Amado hermano, podría parecer algo así como que extremado y exagerado de Dios. Oye, Dios, más fue jugo de uva y el pan. Digo, no me acosté con alguien más, no robé. Pero hermanos, el hecho de que algunas personas, incluso, y dice muchos, murieran, habla de la severidad y también de la seriedad con la que Dios toma la cena del Señor. Dios escogió soberanamente aplicar diferentes castigos a sus hijos. Algunos de ellos tuvieron que morir para que la iglesia entendiera la gravedad de su pecado. Mi amado hermano, en ocasiones Dios nos afligirá con su mano a cada uno de nosotros
y en su gracia y misericordia, como dice aquí, que muchos murieron, les permitió o fue más benevolente al cortar su vida, que murieran en aquel instante, a que siguieran permaneciendo en pecado, porque aquel que permanece en pecado finalmente recibirá una condenación eterna. Pero Pablo, de nuevo, y a través del Santo Espíritu, provee una solución de cómo no tomar esta cena del Señor indignamente. Y esta se encuentra en los versículos 28 y después del 31 al 32. Y es que examinarse a uno mismo. Esta autoevaluación no es una evaluación de acuerdo a tus estándares, a mi justicia, porque seamos sinceros, la gran mayoría de nosotros jugamos a ser buenos, no, nos autojustificamos, decimos, bueno, hoy lo hice pues porque llegué tarde y tuve que mentir, ¿verdad? Pero si llegaba otra vez tarde al trabajo, ya me habían dicho que me iban a correr, así que, pues bueno, para salvarme. Como seres humanos constantemente cambiamos, somos volátiles. Sin embargo, esta autoevaluación de la cual Pablo está hablando, escúchame bien, está hablando de la justicia perfecta de Dios, de la cual es inmutable, que no cambia. Y una vez que somos evaluados ante la ley perfecta de Dios y trae convicción a nuestra vida, el Señor nos da la oportunidad de confesar, de arrepentirnos, y en su gracia tú y yo somos ¿qué? Perdonados. El escritor termina esta sección amonestando a los hermanos y diciéndoles que pusieran a un lado sus actitudes egoístas hacia con sus hermanos y su indiferencia ante la cena del Señor. Y en estos momentos vamos a celebrar la cena del Señor. Y quiero hacer hincapié en lo siguiente. Es de que ninguno de los que estamos aquí, empezando por un servidor, somos dignos de tomar la cena del Señor por nuestros propios méritos. Tenemos que ser sinceros, nadie de los que estamos aquí podemos participar de la mesa del Rey por nuestros propios méritos. Pero en la gracia y el sacrificio que hay en Cristo Jesús,